vamos a hablar de poda. Conocemos como 4 tipos de poda. Poda de formación, poda de mantenimiento, poda sanitaria. O sea, pero la más importante y la que nos compete ahora es la poda de formación. ¿Por qué? Porque esta plantación está en una edad de 1 a 3 años, que es el momento de darle la forma a la planta. En esta etapa, ¿qué debemos conseguir? Tener un tronco único. Posiblemente en el poco recorrido que vamos a hacer, ustedes van a dar cuenta que habrán en el tronco 2 ganchos o 3. Se deja uno solo. O sea, el objetivo de la poda es tener un tronco único. Es importante que ustedes sepan que el hábito de crecimiento del cacao es a través de molenillo, chupón y molenillo. Entonces, cuando una mata de cacao nace normalmente es que nació y no le ha pasado nada, porque a veces en el transporte usted cocota la mata, se le rompe y ella vuelve y echa otro ganchito y usted tiene una mata. Pero si la mata es normal, que no ha tenido trauma, lo normal es que ella crezca y a la altura del ombligo, de la rodilla al ombligo, emita el primer molenillo. El molenillo son 5 ramas que echa el cacao. Y en la formación tenemos que manejar eso, porque esos 5 molenillos nunca se deben tocar, nunca se le deben cortar a la planta. Entonces tenemos un problema que los podadores tradicionales le cortan las ramas de molenillo. Y yo quiero que ustedes sepan que eso es sagrado. Esos 5 ganchos, o esos 4 cuando echa 4, no se deben tocar nunca. Porque esos 5 ganchos es lo que le dan la estabilidad a la planta. Y entonces le va a permitir que la planta esté erguida, derecha. Inmediatamente usted le corta 1 o 2, la planta entonces tiende a moverse hacia donde tiene más peso. Entonces por eso esos 5 ganchos son intocables. Lo que se recomienda es aclarar esos 5 ganchos y hacer de punta. Nosotros recomendamos que usted mida desde donde nace el molenillo 2/4 y todas las ramas que nacen en esa área se eliminen. Porque normalmente esas ramas que nacen ahí en el centro tienden a crecer hacia adentro y empajonar la planta. Entonces la poda debe ser abrir la planta en el centro. ¿Dónde está Nene con una tijera? Aquí está. Más o menos lo que yo le estoy diciendo es esto. Ustedes ven lo que yo le estoy diciendo, el molenillo, esta planta nada más tiene 4. Pero lo normal es que la planta eche 5 ramas, como por ejemplo esta que está aquí. Esa fue una planta que tuvo un trauma, o se le rompió un gancho, o se la cortaron. Estos son los 5 molenillos. Estas 5 ramas que forman el molenillo, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es una planta normal. Entonces nosotros aquí debemos limpiar toda esta zona. 2/4 es la idea. Todas las ramas que nacen en 2/4 deben eliminarse. Esa rama debió eliminarse. ¿Y esta por qué? Porque nació muy cerca. Y observen entonces que esta rama tiende a crecer para adentro. Por eso esa rama debió eliminarse. Y yo voy a pedir que le vamos a hacer daño a esta y la vamos a eliminar. Nene. Para poder dar la práctica. Nene sabe. 2/4, todo lo que nazca en 2/4 debe quitarse. Porque tiende a crecer para adentro y tenemos que abrir la planta para que el sol le penetre por dentro. ¿Qué es lo que tenemos que provocar? 2/4, ¿verdad? Todo lo que está en 2/4 se va. Ya haciendo. Eso sin pena, sin pena. Esto no se le puede tener pena porque estamos formando la planta. Es igual, cuando usted tiene que corregir el niño suyo, chiquito, no le puede dar pena porque después es más triste. Si dejamos esa planta así como estaba, después va a ser más difícil podarla. Entonces, luego que aclaramos aquí, procedemos de punte. Es importante que ustedes sepan, ábrame aquí, que usted tiene un marco de plantación, que es la distancia en que usted siembra una planta. ¿Quién tiene una soga? Una cinta. Yo supongo que aquí hay 3 metros. Como 3,5.
3,5. Debió ser 3 metros. 3.6. 3.6. 3.06. 3 metros y 60 centímetros. Más de 3 metros y medio. Hay muy buena distancia. Lo ideal es que sea 3 metros. ¿Qué es lo que significa? Que la mitad de este espacio le corresponden a esta rama. Y la mitad de este espacio le toca a la rama de esta mata. De tal manera que usted no puede dejar que esta rama, agárrame aquí, bájame esa, se entrecrucen. O sea, el cacao es prohibido que haga esto. Usted tiene que mantener separada una mata de la otra. Entonces, por eso, cuando usted la limpia en el centro, el siguiente paso es hacer el despunte. ¿Cómo se hace el despunte? Usted tiene que despegar esta mata de esta. Porque esta mata tiene 3 metros a la redonda, ¿verdad? Y esa 3 metros a la redonda. De tal manera que usted tiene que poner una planta en forma de círculo, en forma de una sombrilla o un paraguas. Entonces, tenemos que proceder al despunte. ¿Para qué? Para evitar, bájamelo un poco, que esta planta se junte con esta. El despunte, observen que lo debemos hacer aquí, donde termina una ramita. Cuando usted despunta ahí, en esa ramita, esa rama entonces sigue creciendo. Bájame esta. Entonces ahí mismo aprovechamos y depuntamos esta. Esta la podemos depuntar aquí, donde termina esa ramita. Bájala ahora. Y tenemos esta situación, ¿verdad? O sea, ya estamos respetando el espacio de la rama de esta con el espacio de la rama de esta. Entonces, procedemos a hacer el despunte aquí. Todas las ramas las depuntamos. Siempre es bueno depuntar donde haya una yerma terminal. Puedo cortar aquí, puedo cortar aquí, y esa planta sigue creciendo sin problema. Y siempre voy podando. Lo mismo tengo que hacer con relación a esta mata, ¿ves? Podarla, vamos a depuntar aquí, más o menos, para que no se junte con esto. Aquí vamos a depuntar aquí, para evitar que se junte con esto. Vamos a depuntar aquí, para que evitar que se junte con esta otra planta que se supone que va a crecer aquí. Y vamos a depuntar aquí para evitar que se junte con esto. Entonces al final nosotros vamos a lograr una planta más o menos en forma de paraguas. Y luego esta planta no se va a quedar así, ella va a volver a emitir ramas. Y entonces usted le va dejando las ramas adecuadas. Lo más importante ya luego, cuando ella eche rama, es el despunte, para que no se entrecruce una rama con la otra. O sea, el cacao nunca puede hacer esto, una rama de una mata no puede hacer esto. Lo ideal es que haga esto. Claro que en una finca como esta habrá ramas que se van a entrecruzar, pero que no se meta, la rama de esta no se puede meter allá. Entonces, eso es lo básico. Ahora, cuando esta planta va a seguir desarrollando, ¿hacia qué límite debemos dejarla crecer para arriba? No más de 4 o 5 metros. Si ustedes observan esa, tiene un hábito de crecimiento porque no se ha podado como debió ser, y mira ya cómo está creciendo. Esa planta entonces tenemos que depuntarla de tal manera que no pase de la altura ideal que nosotros queremos. Entonces ya esa planta tenemos que irla depuntando hacia arriba. Entonces si ustedes observan, vamos a tener que hacer un despunte hacia los lados para que no se me entrecruce la rama de una planta con la otra, y luego un despunte hacia arriba para que no tengamos una plantación como esa, que después habrá que subirse a cada mata para tumbar el cacao. Eso ya entonces en una finca grande como esta se convierte en un problema de costo de manejo de la finca, porque tumbar un quintal de cacao en una plantación tan alta va a ser más caro que tumbarla en una plantación bajita. Si usted no vaya con una cuchilla pequeña recogiendo su cacao, entonces usted tumba el cacao más rápido. ¿Qué se logra con esta poda? En la poda formación, ¿qué nosotros tenemos que lograr? Un equilibrio entre estas 5 ramas. Estas 5 ramas tienen que convertirse en 5 ramas homogéneas, iguales, del mismo tamaño. Por ejemplo, si ustedes ven, como esta planta no se podó y esta planta se le dejó más ramas, como tiene más hojas, entonces chupaba más alimento, tenía más ramas, ¿verdad? Entonces fueron dejando estas ramas atrás, esta se quedó atrás. Ahora con esta poda, ¿qué nosotros logramos?
le paramos un poco el crecimiento a esta y esta entonces va a comenzar a crecer, a desarrollar más. Entonces se va a engrosar. De tal manera que al cabo de 3 o 4 años vamos a tener una planta con 5 ramas productivas y cuando eche el cacao las ramas lo que van a hacer así, va a cargar así y abierta siempre en el centro. O sea, siempre el objetivo de la poda aquí es cortar todas las ramas que nacen en estos laterales, pero que giren hacia adentro. Ustedes van a ver en muchas plantas, que siempre las ramas que nacen aquí giran hacia adentro, entonces te empajonan y evitan que el sol entre. Entonces, si ustedes observan una plantación de cacao viejo, el cacao viejo ya no pare en la caña porque lo hemos encaramado arriba y lo cerramos arriba, le hace mucha sombra y no le da el sol en la caña, entonces por eso no pare en la caña. Esa mata ahora cuando le dé el sol se llena de flores en la caña. Entonces como podamos esta mata, vamos a podar la otra y ya ahí terminamos para comparar una con la otra. O no sé si esta que tiene 5 ganchos también. Luis, ¿sabes Miguel? Puedo podarle a las 3 para que ella Con las 3, vamos a seguir con esto. Vamos a poner estas 3, ya no vamos a podar más plantas. Porque esto tiene que ver el dueño y después que autorice que se va a seguir haciendo. Entonces aplicamos la misma técnica. Venimos aquí, dijimos por lo menos las ramas que están dentro de esas 2 cuartas, ¿verdad? Entonces esta se va también. Nena, tú puedes haciendo esto. Mochando, Lando, tú crees que 2 cuartas. Tú ves esa canción, las 2 cuartas, esa se puede dejar. Usted ve que después de 2 cuartas las ramas tienden a girar para afuera. ¿Ves cómo nació esta? 1, 2 cuartas, mira que giró para allá. Pero todas las que nacen de ahí para acá giran para arriba y al centro. Entonces, por eso debemos eliminar, cuando la planta es tan pequeña, todo lo que nace ahí. Tú ves, esta se podó adecuadamente. Esta se podó adecuadamente. Entonces, ya esta planta, mira todavía, esta gira para adentro. Esta la vamos a dejar, pero lo correcto es también eliminarla porque se va a entrecruzar y va a coger para acá. Es más, elimínala porque gira para adentro. Voy a limitar. Tú ves esta que gira para adentro. Entonces vamos dejando todas las ramas que giran hacia afuera. Y esta porque gira hacia adentro. Para evitar que impida que el sol le entre y que no se pueda entrecruzar una rama con la otra de la misma planta. Entonces ya aclaramos el centro, procedemos al despunte, que es evitar que esta planta se junte con esta. Entonces aquí despuntaríamos aquí. Ve que ya le dejamos el paso. Entonces, tenemos que ver que esa viene ahí, no está creciendo, pero va a crecer un día de esto. Entonces tenemos que respetarle el espacio a esas ramas. ¿Verdad? Eso lo podemos dar así. Podemos hacer más para adelante, allá abajo, para que avance. Tenemos que mirar siempre la mata que nos queda alrededor, ¿verdad? Yo estoy cortando con relación a esto, porque a esa mata hay que respetarle su espacio. Si yo dejo crecer mucho esto, entonces después aquella no, ¿a dónde va a crecer? ¿Tú ves? Esa es la idea. Podarla de forma circular y mantenerla más o menos separada una de otra. También, ¿qué logramos cuando nosotros hacemos el despunte? Que estas ramas entonces engrosen más, que es lo que necesitamos. Cuando tú la despuntas, entonces ya la energía que mandaba para la rama la acumula aquí y engrosa más estas ramas y florece más, se fortalece más. Al final vamos a tener una planta adulta con estos ramos gruesos preparados para parir. Y ahora me dicen también. Especialmente, ojo a los trabajadores de esta finca, porque esto se está haciendo para cuando ustedes pasen por el lado de una mata que haya que podarla, que ustedes no le pregunten a vos, ¿cómo se hace esto? O que el productor tenga que buscar un podador veterinario. O sea, la idea es que ustedes estén en condiciones de manejar estas fincas con seguridad y sabiendo que no corten nada hasta que no expliquen por qué. Espérense, porque estamos aprendiendo. Incluso ahí pues es bueno que ustedes me usen este asunto para que Chicho vea para qué se usa eso y las herramientas que tiene que comprarle a los podadores. Ahorita vamos a hacer un despunte con la guillotina también para que ustedes vean.
Entonces vieron, esa es la idea. No vamos a estropearle más esto porque no estamos podando. Luego allá abajo, cada uno de ustedes que quiera podar, quizás puedan podar un par de matas. Una preguntita. Al principio usted dijo que íbamos a realizar una poda en plantaciones de 1 a 3 años, o de 3 años abajo. ¿Qué sucede al cabo de los años con esa misma planta que acabamos de podar? Que si usted le da seguimiento y la poda todos los años como es, usted va a tener una planta de no más de 4 metros de altura, que es lo ideal. Entonces el objetivo de usted es mantener esa planta, porque por ejemplo ahora ya va a echar más ramas ahí. Allá al lado de la caja yo le voy a enseñar una mata que yo podé, que la depunté hace como un mes, y ya está así empajonada. O sea, mientras la plantación está así, hay que estar encima de ella. Estoy podando casi mensual. Ahora, la poda, cuando ya la planta está en producción, no se puede hacer a cada rato. Porque la planta entonces entra en estrés. Es como cuando usted le cortan un dedo, usted un tiempo sufriendo para cicatrizar eso. Entonces si usted poda mucho a cada rato, entonces la planta se prepara nada más para defenderse y curarse la herida. Y entonces deja de florecer. Entonces por eso es que acá hay que podar y dejarle fluir. Después de la cosecha. Usted, por ejemplo, viene después mañana y dice, concho, pues yo debí mocharle esta rama. No, no se la moche. Ya espere 3 meses más, porque pase la cosecha. Y ya usted sabe, cuando vuelva a podar, cuando toque podar, usted vuelve y toca. Pero yo no puedo estar podando esta mata cada rato. Porque la planta entonces evito que florezca. Ya mata que dejarla tranquila, que para. Después de la cosecha, ¿cuándo se hace la poda? Después de la cosecha. Cuando la planta está en descanso. Entonces, después que tú la podas, normalmente sale un conjunto de brotes de Eso abajo. sí puede irlo quitando. Entonces, esos brotes hay que irlo quitando son chupones. mensualmente. Hasta con la mano, porque usted le está pasando la mano, viene una cosita y usted la quita así. Pero ya cortar ramas no. Buenítica. Esos brotecitos usted lo puede quitar. Porque también usted está diciendo, no me consumo los alimentos en echarme, consúmeme eso. Son hijos de agua. Hijo de agua. Eso es lo que usted le está diciendo. También en enero y febrero se de la despunta. tijereta con el chupón. Hace despunte porque a veces colín, las ramas el la rama que él dejó Lo vamos a se mostrar alarga eso. y hay que despuntarla. Es una simple despunte y ya. Usando la regla. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a despuntar esta mata que ustedes ven que ha crecido mucho hasta arriba, para que ustedes vean cómo se va haciendo el control hacia arriba. Ya que ustedes vieron claro cómo se controla lateral, ¿verdad? Que esta mata no se le junte con esta. Ahora, estos muchachos van a tener problemas que después que acaba de comenzar a crecer, les dicen, ¿y hasta cuándo que yo voy a dejar de crecer? Entonces, le vamos a dar la estrategia de cómo hacer eso. Ven, nene. Métate la guillotina. Miren la mata de cacao, lo que hablamos. Los 5 molenillos, ¿verdad? Aquí lo limpiaron bien, ¿verdad? 2 cuartas más o menos. Pero observen que esta planta está creciendo más derecha. Esta planta está creciendo más derecha por la influencia también del exceso de sombra. Hay que sacarle la sombra. Y ese palo viene a secarlo para que le dé más el sol. Porque ella anda como escapándole a aquella mata y a esta mata y buscando luz para arriba probablemente. Entonces tú ves como que está más encartuchada. Ahora esta planta cuando comience a parir, posiblemente entonces comienza a abrir. Entonces si ustedes ven, ya esta rama está subiendo mucho. ¿Hasta qué punto entonces debemos dejarla subir? Yo le dije que debemos tener una medida. Quizás le dejemos una medida hecha para que usted tenga una idea. Que es 4 metros. Para que usted la vaya cortando o despuntando más o menos a esa altura. A 4 metros de altura. Para que en un futuro pueda llegarle a 5. Pero ya de 5 para abajo es que debe mantenerse. Lo ideal es 4. Para que usted tenga una planta manejable. Que usted no tenga que subirse. Que usted haga un palo cuchillo, pero no tan largo. Que lo tumbe todo de suelo. De tal manera que un hombre solo le va a tumbar 4 y 5 quintales de cacao. Fácilmente. Entonces, esta planta aquí prácticamente no hay que hacerle nada porque ellos lo hicieron más o menos bien. Por ejemplo, usted va manejando. Estas ramas se entrecruzan entre otras. Lo ideal es que el podador nunca deje que una rama esté encima de otra. Como esa está encima de esa, yo la puedo eliminar. ¿Verdad? Esa la dejo porque está para allá. Esta que está creciendo como hacia el centro, la puedo eliminar. ¿Verdad? O sea, la idea es que ustedes cuando corten una rama, hay un esta actividad, usted sepa decir, voy a cortar esto y le puedan explicar a cualquiera por qué. Lo primero usted mismo dice, voy a mochar esto por esto. Voy a mochar estas ramitas por esto. Por ejemplo, estas ramas que van hacia adentro, pudiéramos eliminarlas.
Esa podemos cortarla. ¿Por qué? Porque esa rama se va a desarrollar encima de esta, entonces me va a impedir que esta se desarrolle. ¿Se ve? Entonces con esa hacemos que entre más el sol y la planta ya después se va a abrir para allá. Entonces si ustedes observan, esta rama se desarrolló más que las otras, porque no le dimos un manejo. Si le damos un manejo de despunte, cuando esta va desarrollándose más rápido que la otra, si la hubiésemos estado despuntando, entonces esta espera que esta se desarrolle y estuvieran todas iguales. Entonces, si nosotros queremos, como esta rama está mucho más desarrollada, la despuntamos más fuerte. Y estas que no se han desarrollado, dejamos más hojas, porque mientras más hojas tiene, más jala, entonces más engorda. Entonces, que usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender eso. ¿Qué va a hacer la planta? Usted tiene que saber o imaginarse qué va a hacer la planta cada vez que usted le moche una rama. Como esta mata le mochamos más ramas, ¿qué significa? Que va a jalar menos alimento. Entonces va a dar la oportunidad a que estas ramas que están más débiles cojan más alimento. Entonces usted anda buscando que en un par de años estas ramas estén más o menos todas iguales, del mismo tamaño. Ese es el objetivo de la formación, de la poda de formación. Equilibrar la mata, que usted la va equilibrando. ¿Cómo usted equilibra eso? Con poda, cortándole más, las ramas que están muy desarrolladas, y usted quiere que espera otra, la ataca más esa, deja menos hojas. Y usted va a ir observando que la otra entonces va desarrollando más. Entonces ya esta, por ende, la vamos a depuntar hacia el lado. Aquí parece que falta una mata. Ah, bueno, está aquí. Como está chiquita, pero ustedes saben que ya esa mata, usted tiene que dejarle ese espacio. Y que usted tiene que ir depuntando esta mata a esta distancia, más o menos. Porque esa hay que ir dejándole espacio. Si usted deja esta mata sin depuntar, ¿qué hace? Que se sube encima de esa y esa nunca va a salir. Cuando yo tuve un encuentro en estos días con un técnico ecuatoriano, él me decía, nosotros tenemos menos cacao que ustedes, pero el cacao de nosotros tiene más rendimiento por tarea. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos enfermedades peligrosas, que tenemos que fumigar la finca a veces, no podemos dejar ese cacao tan grande como lo dejan ustedes. Entonces tenemos plantas más bajitas, más controladas, porque si hay que fumigarla con una bomba, la fumigan. Pero si son matas como aquella, no. Entonces por eso ellos tienen más rendimiento por tarea. Nosotros tenemos el problema que tenemos que quitarnos eso, como el mismo dueño de esta finca, que los muchachos a veces tienen miedo de cortar una rama porque él no quiere que le toquen ese cacao. Tenemos el criterio de que cuando la planta tiene menos ramas y que le mochamos ya ramas, entonces el cacao pare menos, porque el cacao echa en las ramas. Pero los estudios que se han hecho se han demostrado que con plantas más pequeñas y manejadas así el rendimiento es mayor, o sea, te echa más cacao que plantas que tienen demasiadas ramas como nosotros la tenemos. Déjame hacer una pregunta. ¿Y si esta planta se le ve encima a esa? ¿Qué le sucede? No debe ser, o es café o es cacao. Ahora, si tú la manejas, puede ser que también coge café y coge cacao, porque también tú tienes que poner esa planta que se mantenga. Hay diferentes marcos de plantación. Mira, por ejemplo, seguimos con el despunte. Acuérdense, tenemos que respetar el espacio de esa mata. Si le dejamos esa rama, se va a meter allá. Y esta nos está empujando a esa que se suba para arriba, porque no le está dando espacio. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir despuntando. Porque tenemos que respetar las ramas de esa mata que van a abrir para acá. En la otra poda quizás tenemos que despuntar esta también. Por ahora se la dejamos, tú ves. Entonces ahora, nene, me va a hacer despunte hacia arriba. Para que ustedes tengan una idea, una mata así, ¿a qué altura? Ven, que siempre yo voy a cortar donde termine una yema. Para que la planta siga creciendo y no se enferme. Entonces, nene con la guillotina va a despuntar más o menos las ramas a la altura que él entienda en este caso. Todavía esa planta puede crecer más. Ya la despuntó hacia arriba. Tiene que despuntar esta y aquí. A mí le gustaría a ustedes. Esta se consigue en Se ve que no tiene el palo adecuado, necesita un palo más fuerte y más largo. Pero entonces con eso usted se despunta. Usted no tiene que subirse a la mata y con un colín y cortar eso. Tiene que ir pensando en comprar estas herramientas que bien manejar su clima adecuadamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer, patrón? Comprar herramientas modernas para que
hagan un trabajo de calidad y eficiente. Ya esa mata, podríamos decir que está podada. Cuando tengan que cortarlo con colines, esos Con ramos colines, altos. porque es peligroso subirse a una mata nueva porque también puede romper las ramas. Estamos de acuerdo. ¿Sabes cómo va esa rama para allá? ¿Por qué se ve esa rama? Porque esta mata, esta la tenía, ahorita esta jala para acá. ¿Qué es lo ideal? Que esta rama abra hacia el lado. Pero, como estaba amontonada, esa mata estaba, y después se vuelve un lío. Estaba corriéndole a la olla, estaba echada para acá, porque mira, ya está rameando aquí. Y va a empezar a aquel lado. Entonces ahora vamos a ver, vamos a pasar a aquel lado para que ustedes vean algunos problemas que tiene aquel cacao por falta de poda de formación. Y entonces lo vamos a ir a otra estación.